pues buenas tardes a todos los que nos escuchan en este programa. Es un gusto de nuevo estar en Fusión Holística con Mariluz y continuar con estas charlas educativas de COSAT. Pues vamos a continuar, ya escuchamos a Mariluz, entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que es sanación de las emociones desequilibrantes dentro de la perspectiva de la medicina holística, específicamente de la medicina ayurvédica, que es lo que yo manejo, y el yoga. Entonces quiero darle un poco una explicación de qué es la sanación holística a través de la medicina ayurvédica y el yoga, especialmente en la sanación de las emociones. Como ya sabemos, la palabra sanación describe muchas cosas y es importante tener claro qué ubicamos por sanación. Generalmente un médico, como mencionaba Mariluz, un médico alópata, tiene una descripción muy diferente a lo que nosotros los terapeutas holísticos denominamos como sanación. Sanación envuelve lo que es todos los aspectos, en el aspecto físico, emocional y espiritual. Entonces, para una medicina que se considere holística, tiene que envolver las tres esferas. Y esto es lo que yo encontré en la medicina ayurvédica. Yo ya tengo más de 20 años trabajando con la medicina ayurvédica, que está dentro del espectro de las medicinas holísticas. La medicina ayurvédica es la medicina más antigua de todos los sistemas de sanación del mundo, la que tiene más de 5.000 años. Y tiene una hermana gemela, que es el yoga. Entonces, entre el yoga y la medicina ayurvédica envuelve todo el aspecto de la sanación holística. Entonces, aquí voy a abordar lo que es el enfoque de sanar las emociones a través de estas dos hermanas gemelas, que es el yoga y el ayurveda. Es importante conocer cómo nosotros podemos estar estables emocionalmente. Todos nosotros padecemos desequilibrios emocionales, todos nos vamos a ver retados con emociones que muchas veces no vamos a saber cómo manejar adecuadamente, y esto es parte de la naturaleza humana. Una de las cosas más difíciles de trabajar tiene que ver en el aspecto emocional y no precisamente a nivel físico. Generalmente cuando la enfermedad entra por la mente, inmediatamente vemos manifestaciones a nivel físico. Por eso es que es importante uno estar preparado o saber cómo manejar todo este tipo de emociones desequilibrantes. Y fíjense que la medicina ayurvédica y el yoga nos da una guía, un mapa muy claro, muy específico de cómo uno puede tener mucho más estabilidad mental, cómo puede gestionar. No quiero decir control de las emociones, porque las emociones no se pueden controlar, pero sí se pueden pacificar, se pueden manejar de una manera mucho más acorde a lo que necesitamos en las etapas de la vida en que estamos, o la etapa de maduración que tenemos. Entonces, tengo unas diapositivas que me gustaría compartir para empezar ya la charla de sanación de las emociones con Ayurveda y el yoga. Bueno, como les mencioné, me especializo en la medicina ayurvédica y el yoga. También me especializo en psicoterapia, en psicología clínica, pero ya generalmente mi práctica es en medicina ayurvédica principalmente. Entonces yo hago trabajo holístico en esta rama de la medicina ayurvédica. Bueno, vamos a esperar un segundo en lo que entran las diapositivas. Hay diferencias muy grandes entre lo que es la psicología ayurvédica, la psicología dentro del aspecto del yoga, a lo que creo que van muy aceleradas estas diapositivas. Pero bueno, entonces es muy importante tener claro cuál es la diferencia entre la psicología occidental y la psicología ayurvédica. Hay una diferencia muy grande en el aspecto que la psicología ayurvédica se enfoca en el aspecto de sanar por completo la mente de una manera mucho más integral. Envuelve en trascender las emociones y no solamente identificar cuáles son los problemas que tenemos, sino a trascenderlos, ir mucho más allá de esto. Y eso no nos los da la medicina occidental, la psicología occidental. La medicina ayurvédica tiene estrategias, tiene una manera mucho más equilibrada de hacer, y para eso hace toda una evaluación de nuestra constitución mental. Primeramente, lo que hacemos en la psicología ayurvédica y el yoga, tenemos que hacer como un mapa conceptual, estructurar cuál es la constitución emocional, mental de la persona.
Y esto principalmente lo podemos evaluar a través de la constitución dóshica. Nosotros lo llamamos los doshas. Todos nosotros estamos constituidos por los 5 elementos que son el aire, el agua, la tierra, el fuego, el éter. Y en base a esos elementos pues tiene cualidades en nuestro cuerpo. Y esas cualidades se van a manifestar a nivel físico y a nivel emocional. También son energías que en el cuerpo que rigen todas las funciones fisiológicas del cuerpo y determinan todos los posibles retos, desequilibrios que podemos tener en la vida, y a nivel emocional también nos los van marcando. Entonces, esta constitución de nacimiento es la que rige la manera en que nosotros vamos a ser, vamos a funcionar y los retos que te vamos a tener, junto con las enfermedades físicas. Entonces la medicina ayurvédica nos dice exactamente, según mi constitución de cuerpo, mi constitución dóshica, cuáles son los retos, cuál es el tipo de personalidad que voy a tener, cuáles son a lo mejor las perturbaciones emocionales más frecuentes que voy a padecer solamente con mi tipo de cuerpo que yo manejo. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, de esta manera evaluamos lo que es la constitución principalmente, a través de identificar el tipo de cuerpo de la persona, que va a caber dentro de 3 tipos de cuerpos, nosotros les llamamos vata, pitta y kapha. Y después ahí vamos a identificar cuál es el guna mental de la persona. Por guna mental nos referimos a la condición, a la cualidad de la mente de esa persona. Hay personas que desde a lo mejor de nacimiento, mejor dicho, todos nosotros tenemos una constitución mental que tiene que ver con una constitución sádvica, rajásica o tamásica. Esos son conceptos del yoga, que esto se va a manifestar en nuestra vida, desde el nacimiento hasta a lo mejor nuestra vida adulta. Y estas emociones nos van a regir en base a estos tipos de gunas mentales. También lo vamos a evaluar a través de ciertas energías, a través de nuestra mente, que son los estados, que son las energías sutiles de la mente, que tiene que ver con el prana, el tejas y ojas. La siguiente diapositiva. Es lo que les hablaba en estas, no sé si todos pueden observar la pantalla, pero ahí hay 3 tipos de cuerpos muy particulares, donde todos vamos a encajar dentro de uno de ellos. Vamos a tener a lo mejor una constitución, el cuerpo del medio es un cuerpo mucho más bien formado, más atlético, más mediano en estructura. Ese sería el tipo de cuerpo de la constitución Pitta. El del lado derecho es la constitución Vata, que es un tipo de cuerpo mucho más delgado, y el del lado izquierdo es un tipo de cuerpo mucho más robusto, que tiene mucho más tendencia a lo mejor a aumentar de peso. Entonces todos cabemos dentro de esos 3 tipos de cuerpos. A veces podemos tener uno más dominante y otro secundario, pero todos tenemos ciertas características de cada uno de esos. Entonces la medicina ayurvédica, lo primero que hacemos, vamos a determinar la constitución del paciente. Vamos a determinar cuál de esos 3 tipos de cuerpo es el predominante en el paciente. Y eso nos va a dar una idea clara cómo es el tipo de tratamiento, cómo es la persona en todas las esferas a nivel físico, emocional y espiritual también. Siguiente diapositiva. Otra de las características que tenemos que evaluar es el guna mental, que se tiene que ver con las características de la mente, cómo se presenta. Lo que mencionábamos que es el guna mental rajásico, tamásico o sádvico. Muchas personas desde nacimiento ya podemos observar ciertas cualidades en la personalidad de esa persona. Hay personas que son muy tranquilas, que viven en armonía, muy amables, con unas cualidades mucho más sádvicas, es lo que le llamamos sádvicos. Y hay personas que desde muy temprana edad ya presentan ciertos desequilibrios, ciertas tendencias a las emociones intensas, a ser a lo mejor inclusive tendencias delictivas o agresivas. Ya hay personas que tienen tendencias a lo mejor ser mucho más oscuros, que es lo que le llamamos tamásicos, que muchos delincuentes, muchos asesinos, desde muy temprana edad, desde la niñez, ya tienen esa tendencia al crimen, a cometer cosas, a dañar. Entonces ya nacen con esa predisposición genética para esta característica mental.
es muy importante nosotros identificar cuál es el guna dominante en nuestra mente. Y es lo que yo hago, identificar en el paciente, cómo se rige la persona en base a este guna mental. Y eso es una de las cosas vitales que hay que identificar en uno mismo, porque esto va a determinar mi personalidad y mi predisposición a qué tipo de emociones desequilibrantes voy a padecer. Entonces aquí lo que queremos es identificar la constitución del paciente, de la persona, y eventualmente el guna mental. Ya después vamos a identificar la energía mental que presenta constantemente y los desequilibrios que se presentan a nivel emocional. Siguiente diapositiva. Entonces el estado mental en el que yo me rijo, el que se manifiesta más en mi vida, es el que va a determinar estas emociones que yo voy a hacer mucho más, tener más predisposición a presentar. Una persona sádvica es una persona que está en armonía con el universo, es una persona que siempre está a lo mejor cuidando su salud, que tiene más conciencia para poder a lo mejor mantener un estado neutral, que no se rige bastante por estas emociones desequilibrantes. Es una persona que a lo mejor no va ni siquiera a requerir con un psicólogo, no va a necesitar tipo de intervenciones de ningún tipo, porque son personas bondadosas por naturaleza. Esas son las personas sádicas. Las personas tamásicas son las personas que les llenamos, son mucho más oscuras, que son personas que tienen emociones mucho más retantes, más fuertes, más intensas, que llevan al desequilibrio. Y las personas con un estilo de vida o un estado rajásico, es casi todos nosotros. Tenemos una inclinación a las emociones, a ser muy emocionales, tener drama en nuestra vida, padecer desequilibrios emocionales. Entonces, por ese estado mental con el que manejo, es el que va a determinar mi predisposición a padecer todo este tipo de trastornos emocionales. Entonces, si yo tengo inclinaciones tamásicas, me voy a ver retado más por ese tipo de emociones oscuras. Si yo soy a lo mejor mucho más rajásico, entonces yo voy a tener la tendencia a padecer condiciones que tienen que ver con intensidad, con mucho drama en la vida y muy poca inestabilidad emocional. Pero esto se puede ir trabajando, se puede ir trascendiendo. Para eso la Ayurveda y el yoga nos da estas herramientas, cómo hacerlo. Siguiente diapositiva. En Ayurveda y en el yoga es muy importante entender la personalidad del individuo, y esto lo vamos a entender en base principalmente del karma. Creo que todos ustedes conocen qué es el karma. El karma determina no solamente lo que somos, lo que vamos a hacer, determina también las actitudes, los rasgos que voy a tener en mi personalidad y los retos que voy a tener en esta vida. Entonces menciona dentro del yoga y la Ayurveda que estamos aquí para sanar el karma, para erradicar todas estas tendencias que traemos ya de vidas pasadas o de eventos que sucedieron en nuestra vida, y que esto genera huellas en nuestra mente, genera unos surcos, que en base a esos surcos, esas huellas, vamos a seguir actuando. Entonces aquí lo que hay que hacer es eliminar todas estas huellas mentales, estas tendencias que tenemos que a lo mejor ni siquiera son de nosotros o ni siquiera sucedieron en esta vida. Entonces parte de esto, el objetivo principal de la medicina ayurvédica y el yoga es sanar los samskaras, que son estas tendencias, estos comportamientos que tengo. Muchos de los samskaras, estas tendencias que yo tengo, pueden ser a lo mejor en esta vida, que uno a lo mejor por las acciones negativas o traumas que uno haya padecido, reacciona en base a estos, o puede ser a lo mejor de otras vidas. No sé cuántos de ustedes a lo mejor se sorprenden, así que se preguntan, pero ¿por qué soy así? O sea, si nunca me pasó, o nunca fui abusado, o nunca padecí problemas de ningún tipo, ¿por qué tengo esas reacciones? Cuando se encuentran en estados así que se desconocen ustedes mismos, tienen que ver con tendencias, a lo mejor con vidas pasadas. Muchas personas a lo mejor no manejan este tipo de entendimiento a ese nivel tan profundo dentro del karma, pero hace mucho sentido y tiene mucho que ver, explica muchas condiciones mentales o muchas personas que tienen problemas psicológicos muy fuertes y que tuvieron una infancia, una vida totalmente normal, que no hubo ningún problema a lo mejor de abuso de ningún tipo, ningún trauma emocional fuerte, y son a lo mejor personas muy violentas con tendencias muy oscuras.
Y esto lo vemos en muchos asesinos en serie, que a lo mejor generalmente una persona, un asesino tiene experiencias muy fuertes desde niño, pero hay otros que no, que son una persona normal y de repente pueden cometer a unos crímenes muy fuertes. Igual nosotros a lo mejor podemos decir, venimos de una familia a lo mejor, generalmente lo denominamos normal, donde uno hubo conflictos muy fuertes y aún así a lo mejor padecemos de problemas emocionales fuertes como la depresión, como la ansiedad, y nos cuesta trabajo salir de este tipo de condiciones. Y no tiene que ver conmigo porque algo me pasó o que mis padres a lo mejor no me dieron el estilo de vida adecuado. Tiene que ver a lo mejor con todas estas tendencias pasadas que ya traigo de vidas pasadas, los samskaras que todavía se arraigan dentro de vida. Y esto lo podemos trabajar, lo podemos solucionar con el yoga y la ayurveda, con las técnicas que nos ofrece. La siguiente diapositiva. Esta imagen es lo que son los samskaras que les digo, estas tendencias que uno tiene, estos patrones de comportamiento que uno maneja, que deja unas especie de huellas, surcos en nuestra mente sutil, y que la palabra samskaras tiene que ver con el hecho de que una acción que yo hice, planeada, consciente, y que obviamente eso determinó una acción. Y esta acción es la que eventualmente va a causar conflicto a nivel mental. Siguiente diapositiva. Entonces, la sanación del karma es la parte fundamental en la ayurveda y el yoga. Es lo que queremos trabajar y lo que va a trascender. Entonces, todas las terapias, todas las estrategias que utilicemos para sanar el karma es lo que es más importante hacer. Entonces, sanar es el proceso de eliminar todas estas tendencias que tenemos, principalmente. El objetivo es experimentar, pues, obviamente, una vida mucho más equilibrada de dichas, principalmente. Siguiente. No alcanzo a ver. Esta frase es muy importante, y esto para los psicólogos a lo mejor van a entender muy bien lo que significa esto. Dice, la norma psicológica dice que cuando no se toma conciencia de una situación interna, sucede afuera como destino. Es decir, cuando el individuo no toma conciencia de sus contradicciones interiores, el mundo forzosamente deberá representar el conflicto. Esto nos dice que si yo traigo a lo mejor tendencias a asuntos a lo mejor sin resolver o traumas, el mismo mundo se va a encargar de constantemente estoparme con todas estas situaciones hasta que yo no lo resuelva. Si le sigo sacando la vuelta, o por el miedo, o por muchas condiciones, y no lo resuelvo, ahí van a estar constantemente topándose con nosotros. Y eso es cuando es importante ver cuáles son estos retos que manejamos, porque la misma vida nos va a presentar y nos dice el camino que hay que seguir. Entonces eso es parte vital, lo que hacemos mucho en psicología, psicoterapia, de ayudar al paciente a ver esas partes oscuras que no quiere ver y cómo a lo mejor trabajarlas. Aquí lo que queremos en yoga y la ayurveda es trascenderlas, es que se vaya a un nivel mucho más profundo, más elevado, y sanar esas tendencias que maneja. Siguiente. Siguiente diapositiva. Entonces el desarrollo de la personalidad de nosotros está determinado por nuestra constitución, nuestra función del karma y los samskaras principalmente. Esos son los aspectos que hay que trabajar en cada uno de nosotros. Siguiente. Lo que les mencionaba igual, todas a lo mejor las emociones que manejamos están en funciones de esos tres aspectos. Siguiente diapositiva. Hay un punto muy importante que hay que abordar aquí. Creo que todos ya conocen y sabemos que no solamente somos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo sutil, es un cuerpo mental, tiene que ver con las emociones, y tenemos el cuerpo kármico, que tiene que ver con el espíritu. En cada cuerpo se hace trabajo diferente. No trabajamos a nivel físico de la misma manera como trabajamos a nivel kármico.
Entonces hay muchas terapias que van enfocadas a diferentes cuerpos del trabajo. Aquí vamos a trabajar en el cuerpo sutil, que sería el cuerpo emocional y mental. Siguiente diapositiva. Bien, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Este es el cuerpo sutil o astral. Siguiente diapositiva. Ya nos vamos a brincar a la siguiente. Ok, aquí es los tres cuerpos y la sanación, lo que les mencionaba. Cada cuerpo tiene diferente manera de trabajarse. Aquí específicamente el físico, cuando tiene que ver con desequilibrios a nivel físico, principalmente vamos a utilizar los alimentos en Ayurveda. Vamos obviamente a implementar un tratamiento que tenga que ver en sanar a lo mejor estos desequilibrios a nivel físico a través de regular la digestión de la persona. A nivel astral, a nivel emocional, vamos a trabajar principalmente en establecer rutinas adecuadas en la vida de la persona. Vamos a implantar a lo mejor pensamientos, una manera de pensar que vaya mucho más acorde a eliminar y pacificar estas emociones a nivel interno. Y a nivel causal ya sería el cuerpo astral, que sería otro trabajo diferente, que sería ya a través de la sanación del karma. Siguiente. El cuerpo, igual que en el cuerpo físico, todos sabemos que en el cuerpo físico hay canales en el cuerpo, hay ductos, canales que se pueden atrofiar, que se pueden a lo mejor congestionar o que se pueden obstruir. Cuando un canal burdo, un canal, por ejemplo, todo el tracto digestivo es un canal, es el sistema digestivo. Entonces, cuando está obstruido, obviamente, no va a haber una buena digestión, no va a haber una buena circulación de los nutrientes. Por eso que este tracto tiene que estar totalmente abierto, que haya la fluidez correcta. Igual, a nivel emocional también hay canales en la mente, que estos tienen que estar a lo mejor circulando esta energía adecuadamente. Cuando se obstruyen, también va a haber complicaciones, va a haber problemas. Una persona a lo mejor que tiene estos canales mentales obstruidos o que no circula esta energía vital adecuadamente, por ende, pues va a tener problemas emocionales, va a tener emociones a lo mejor difíciles de digerir o va a tener poca capacidad para digerir las emociones o los eventos traumáticos o difíciles en su vida. Por eso es bien importante hacer ese trabajo, ayudar a que estos canales sutiles de la mente tengan un flujo adecuado y que no estén obstruidos. Siguiente diapositiva. A nivel sutil, en yoga y en ayurveda manejamos tres energías que es prana, tejas y ojas. Prana es la energía que tiene que ver con la vitalidad del cuerpo. Prana tiene que ver con toda esta energía que está en el medio ambiente, que es importante que se adquiera de una manera adecuada. Porque cuando prana no funciona adecuadamente, pues puede haber obstrucción y por ende pues haber muy poca capacidad para poder procesar los pensamientos o las acciones, los eventos en la vida. El otro tiene que ver con tejas. Tejas es la capacidad para uno poder razonar adecuadamente, para poder nosotros poder distinguir claramente entre lo que es correcto e incorrecto, la verdad sobre lo que no es apropiado. Entonces, cuando una persona no maneja esta energía adecuadamente o está en desequilibrio, no va a tener capacidad como para poder ver claramente entre lo que es de beneficio o lo que a lo mejor está complicando a lo mejor sus dificultades emocionales. Y ojas tiene que ver con la capacidad de uno mantener la estabilidad mental. Cuando esta energía a nivel mental de ojas está disminuida o no funciona adecuadamente, una persona va a perder la capacidad, la estructura mental para poder sostener todas ese tipo de emociones desequilibrantes y va a ser presa fácil a lo mejor de todo este tipo de emociones porque no hay esta fuerza vital fuerte de ojas para poder sostener toda la estructura mental. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Bien, siguiente, el mismo de prana. Siguiente diapositiva. Siguiente, creo que puse bastantes diapositivas y hubiera sido más rápido si yo los hubiera manejado. Pero bueno, aquí toda esta información va principalmente a indicarnos que
que nosotros podemos tener buen manejo de nuestras emociones, pero primeramente tenemos que tener mucho más entendimiento de cómo nosotros nos manejamos mentalmente, qué tipo de energía es predominante en nuestra mente. Si yo identifiqué que a lo mejor tengo una tendencia a ser una persona mucho más sádvica o más rajásica o más tamásica, por ende, pues obviamente yo me voy a ver retado por emociones más desequilibrantes y voy a tener la tendencia a desarrollar problemas emocionales mucho más intensos que una persona sádvica. Una persona sádvica es que por naturaleza es una persona que vive en armonía, que no se perturba fácilmente. Y la mayoría de nosotros estamos en la condición media de un estado mental más rajásico, que es mucho más intenso, más turbulento, y que esto lleva al drama, al desequilibrio emocional. Entonces aquí lo que yo quiero es desarrollar más esta tendencia sádvica en mi vida, en mi mente. Y esto lo puedo hacer una vez que yo esté mucho más consciente de cómo me manejo en el mundo. Si yo sé que a lo mejor yo tengo esta tendencia a desequilibrarme fácilmente, yo tengo que saber a qué situaciones o a qué cosas necesito evitar o no exponerme o qué cosas favorecer. Si yo sé que a lo mejor que fácilmente me irrito o fácil no pierdo la paciencia, pues obviamente que voy a tener que elegir ciertas condiciones de vida o ciertas situaciones que me van a llevar a que no se incrementen esas energías en mi mente. Y esto parece muy sencillo, pero es un poquito, a lo mejor requiere uno estar mucho más consciente de uno mismo. Por eso es que en yoga y en la Ayurveda siempre nos recomienda uno desarrollar la conciencia, la capacidad de verse uno a sí mismo, que esto me va a dar la clave para yo saber cómo manejar o cuáles son las tendencias que manejo. Siguiente diapositiva. Hay muchísimas prana, les mencioné que es la energía vital, es la energía que me da vida, que es la motivación para vivir. Cuando esta energía en mi mente está deficiente o está desequilibrada o excesiva, va a haber cambios a nivel mental. Una persona que no tiene esta energía suficiente, adecuada o que no fluye adecuadamente por su mente, es una persona que va a estar desmotivada, decaída, que va a tener la tendencia a la depresión. Cuando esta energía es excesiva y que fluye adecuadamente en mi cuerpo y en mi mente, pues es una persona que va a tener alegría por la vida, que va a estar motivada, va a estar siempre pues queriendo hacer cosas positivas, porque es lo que hace esta energía de prana a nivel mental. Entonces cuando está excesiva, que es demasiado prana, entonces la persona va a tener la tendencia a estar sobreestimulada, mucha actividad mental. Y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros últimamente. Como no tenemos buena energía de prana adecuada en nuestra mente, tenemos la tendencia a buscar situaciones o tomar sustancias que vayan a incrementar esta energía en nuestra mente. Y esto lo podemos hacer fácilmente. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor hay días que sienten que la energía no funciona adecuadamente, que no tienen la motivación? Pero si a lo mejor tomamos una taza de café muy cargado, a lo mejor fuerte, ¿qué va a suceder inmediatamente? Inmediatamente se incrementa prana, esta energía vital de una manera sintética, no natural, que eso es el error en que caemos muchas veces, de querer incrementar prana de una manera sintética, y esto eventualmente pues va a tener consecuencias. Puede que nos dé esta energía que necesitamos, pero seguimos abusando de este tipo de energía, eventualmente va a tener repercusiones en nuestra vitalidad, que eventualmente las otras energías también van a verse reducidas. Por eso es que en Ayurveda reconocemos que siempre, si yo quiero incrementar más mi vitalidad, yo tengo que recurrir a sustancias a lo mejor más naturales, que no la incrementen de una manera excesiva. Lo que es, por ejemplo, la cafeína. No estoy hablando a lo mejor de ciertas sustancias, a lo mejor como el cacao, que es mucho más natural, pero aquí hablando a lo mejor de las drogas, que es lo que hacen muchas personas. Muchas personas recurren a lo mejor a través de ciertas drogas psicodélicas. Por ejemplo, ahorita a lo mejor no sé si sabemos que está de moda mucho todos estos tipos de sustancias medicinales, de drogas, que tienen beneficios, claro que sí, muy importantes, pero cuando se ingieren de una manera excesiva pueden causar mucho más perturbación que beneficio, porque está incrementando este estado de prana a nivel excesivo. Por eso requerimos sustancias mucho más
más saludables, más apropiadas. Siguiente diapositiva. Por eso el yoga recomienda mucho la práctica de meditación. Para muchas personas que están saturadas demasiado intensas, mucha sobreestimulación, mucho a lo mejor, y que es lo que hacemos todos últimamente con la nueva tecnología, todos estamos saturados de esta energía a lo mejor intensa, caliente, que eventualmente va a tener una repercusión en nuestra mente. ¿Cuántas horas pasamos a lo mejor conectados en los medios electrónicos de comunicación? Y todos vivimos pues, de esta manera conectados, pero va a llegar el momento que esta energía tan caliente, intensa, sintética, se va a impregnar nuestra mente y va a incrementar mucho más esta energía de tejas. Eventualmente va a haber problemas de exceso de calor interno. Entonces tenemos que a lo mejor saber cuándo despegarnos, cómo a lo mejor manejar esta energía para que podamos equilibrarla de una manera más correcta. Y esto es con las indicaciones, recomendaciones muy específicas para saber cuál energía está a lo mejor excesiva o deficiente. Aquí si yo, por ejemplo, puedo saber si la energía de tejas a nivel mental está excesiva o deficiente, va a ver principalmente en mi actitud que tengo, en la manera en que yo me desenvuelvo. Por ejemplo, si yo soy una persona demasiado intensa, que siempre estoy en actividad, que siempre estoy planeando, pensando, que tengo inclusive ya complicaciones físicas debido a este exceso de calor a nivel físico y a nivel mental, pues entonces es cuando Ayurveda nos dice exactamente qué cambiar, qué estilo de vida a lo mejor empezar a guiarnos mejor que en vez de ese tipo de actividades. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Entonces, por último, la otra energía es ojas. Nosotros le llamamos hojas, que esta es la energía que nos da la capacidad de nosotros tener estabilidad mental constante, que a pesar a lo mejor del estrés, de todos los problemas que haya a nuestro alrededor, nosotros mantenemos esta estabilidad mental. ¿Cuántas personas inmediatamente en cuanto hay conflictos personales, familiares, emocionales, se derrumban por completo? Y es porque no hay esta estabilidad, esta energía no está deficiente, no está bien construida. Entonces, por eso siempre necesitamos estimular ollas, esta energía. Y esto nos va a dar la capacidad para yo poder enfrentar el estrés de una manera mucho más apropiada y correcta. ¿Cuántas personas se derrumban ante eventos difíciles que son normales en la vida? Y es por eso, porque no tienen a lo mejor muy buena estructura a nivel mental. Y esa es la parte que necesitamos conocer, porque todos vamos a padecer de situaciones difíciles, complicadas en la vida, y uno tiene que estar preparado. Y la mejor manera de estar preparado es tener esta estabilidad de ollas a nivel mental. Y esto se puede lograr, hay infinidad de maneras de hacerlo. Yoga y la Ayurveda nos dice exactamente qué es lo que hay que hacer, que esto es lo que voy a hablar ahorita. Entonces, ollas siempre es importante fortalecerlo. Si yo no tengo esta energía de ollas que me da esta estructura mental, yo no puedo andar haciendo actividades excesivas o no puedo exponerme a sustancias a lo mejor que me vayan a incrementar el prana, esta energía vital, si es que esta estructura no está en su lugar de una manera adecuada. Por eso es muy riesgoso a lo mejor para mí, si yo no estoy fuerte a lo mejor emocionalmente, si estoy débil a nivel ollas, yo no puedo a lo mejor exponerme a situaciones que me van a desequilibrar, porque fácilmente va a ser más susceptible de desequilibrio. Por eso dicen que con un terapeuta, si no está estable emocionalmente, no puede hacer trabajo emocional con otra persona, porque no va a poder sostener esta energía, no va a poder a lo mejor desempeñarse si es que esta estructura en ellos no está lista. Igual nosotros también podemos hacerlo ante los eventos de la vida o a lo mejor ante un trabajo estresante. Si no fortalecemos ollas, eventualmente vamos a ver las consecuencias de esto. Y las consecuencias va a ser el desequilibrio emocional y todas las perturbaciones o trastornos emocionales que pueden presentarse, que ya sabemos que principalmente la ansiedad, la depresión, hasta a lo mejor un trastorno psicótico, un desequilibrio ya fuerte de la mente. Y esto es muy frecuente. Siempre me recuerdo cuando doy esta charla, hay un libro muy interesante en psicología, se llama 100 años de psicoterapia y el mundo se está poniendo peor. ¿Sí? Y es que este método, a lo mejor la medicina alopática, la psicología occidental, están deficientes en muchos aspectos.
y que generalmente, como bien me decía Mariluz, la mayoría de nosotros estamos a lo mejor ya no más enfocados, que son las únicas herramientas que podemos tener para trabajar nuestros problemas físicos y emocionales. Entonces, yoga y la Ayurveda nos ofrece un conocimiento muy amplio, muy grande y mucho más certero, más efectivo para poder trabajar los desequilibrios emocionales. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Entonces, fácilmente yo podría ubicar cuando una persona tiene deficiencia o exceso de una de estas tres energías mentales. Si es prana, está elevado, está excesivo, está deficiente. Si tejas está excesivo, igual deficiente, igual que ojas. Entonces yo necesito identificarlo en mí mismo. ¿Cómo estoy a lo mejor deficiente? Pero aquí nos puede causar igual de problemas que esté deficiente o que esté excesivo los niveles en estas tres energías. Y eso es lo que yo hago generalmente cuando a lo mejor empiezo a trabajar con una persona. Tengo que identificar estos niveles y equilibrarlos de una manera para que pueda sostenerlo. Una persona que hace actividad mental excesiva y que lleva un estilo de vida muy acelerado necesita tener ollas fuertes. Y eso es lo que hay que trabajar, cómo darle a esta persona estas herramientas o estas sustancias que van a incrementar ollas. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en las emociones vemos tantas variaciones, tantos desequilibrios que muchas veces no sabemos cómo manejarlos, cómo enfrentarlos. Pero fácilmente lo podemos identificar en base a estas tres energías que nos dice el yoga y la Ayurveda. Tengo que identificar si prana, tejas y ojas está excesivo o deficiente. Y una vez que identifico el estado de estas tres energías, yo puedo darle el remedio correcto para poder nivelar su energía. Una persona que es muy hiperactiva, que lleva un estilo de vida muy intenso, muy acelerado, ahí yo puedo inferir que prana está elevado, que hay un exceso de sobreestimulación de energía vital y quizá a lo mejor está propiciado por el consumo de ciertas sustancias. ¿Cuántas personas a lo mejor no pueden iniciar el día si es que no es con una taza de café muy cargada o a lo mejor con otras drogas estimulantes? Y a veces hasta va a necesitar a lo mejor otro tipo de sustancias para bajarlo o reducir este exceso de actividad mental. Y estos son los que eventualmente va a llevar a crear más desequilibrio y eventualmente va a llevar a que ollas, que esta habilidad, esta capacidad de estructura mental se debilite por completo y ya no tengamos la capacidad para funcionar adecuadamente. Entonces, por eso yo siempre tengo que proteger mi estabilidad mental. Tengo que saber cómo voy a apoyar que esta no se reduzca a un nivel que eventualmente vaya a colapsar emocionalmente. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva pues está un muchacho joven, ha de tener como unos 25 años. Ahí él tiene prana, está muy alto, tejas está muy bajo y ojas está muy bajo. Ahí fácilmente que podemos evidenciar que es obviamente una persona que adicto a las drogas. ¿Qué hacen las drogas? Estimulan más esta energía. ¿Cuántos a lo mejor adictos vemos que andan a lo mejor en las calles súper acelerados, muy intensos, con mucho movimiento? Pueden andar todo el día en actividad y no se cansan. Pero esto es bajo un exceso de energía, pero a lo mejor sintética, que las drogas proporcionan. Eventualmente va a colapsar esta persona. Y es porque esta estructura mental de ollas pues obviamente va a irla debilitando poco a poco hasta que venga un ataque psicótico, un brote psicótico y ya no funciona adecuadamente. Y muchos de nosotros estamos a lo mejor no a este grado tan extremo, pero vamos en este camino de tanta sobreestimulación emocional, tanto descuido a nivel físico, tanto a lo mejor no estar conscientes de la importancia de mantener esta estructura mental, que vamos a llegar a desarrollar todos estos trastornos emocionales que ya conocemos. Siguiente diapositiva. Aquí vemos una persona, una mujer que obviamente parece que a lo mejor padece algún tipo de depresión. Aquí podemos inferir que ella tiene prana bajo, que el nivel de vitalidad está muy bajo, no hay esta motivación por vivir, no puede sostener la mente.
Tejas está bajo, tiene que ver con la capacidad para a lo mejor para poder pensar adecuadamente, para discriminar adecuadamente entre lo real, lo correcto para ella. Ojas está bajo, también ha disminuido debido al prana también bajo. Entonces, fácilmente podemos evaluar de esto según el trastorno mental que padece. Siguiente. Este es un hombre, obviamente, que tiene un desequilibrio ya muy alto, de mucho exceso de calor interno. Entonces, prana está alto, tejas está alto y ojas está bajo. Entonces, aquí yo puedo identificar que obviamente que una persona con este nivel de intensidad, de tanto exceso de calor interno físico y a nivel mental, eventualmente va a reducir ojas, la estructura mental. Y este es el camino y este es el proceso de toda la formación de todos los desequilibrios emocionales, según el yoga y la ayurveda. Y esto yo lo puedo ver claramente, la mayoría de las personas que tienen problemas emocionales fuertes, de que están abusando, están a lo mejor no conscientes de cómo estas energías están en total desequilibrio y eventualmente van a colapsar si es que no hay un cuidado mucho más correcto. Ya las siguientes diapositivas, ¿ya pasó una hora, Mariluz? No creo. ¿No? Unos 10 minutos, 5 minutos. Ok. Bueno, quería revisar entonces qué es lo que qué es lo que podemos hacer. Aquí va a ser importante yo identificar, sí, va a ser importante identificar cuál es mi guna mental, si soy una persona con tendencia a ser más rajásica, más tamásica, o si tengo más esta constitución mental más sádvica. Entonces, si yo ya identifiqué que soy una persona a lo mejor rajásica y que tiendo a la actividad excesiva y a hacer tantas cosas que nunca puedo parar, yo tengo que a lo mejor poco a poco ir desacelerándome y eventualmente entrar a un estilo de vida mucho más sádvico. Un estilo de vida más sádvico tiene que ver con exponerme mucho más a la naturaleza, con a lo mejor acceder a lo mejor a terapias más holísticas de sanación, a tener mucho más acceso a una alimentación mucho más adecuada, alimentos mucho más puros, más orgánicos. Todos ese tipo de situaciones obviamente que me va a llevar a desarrollar un estilo de vida sádvico. Igual a lo mejor asegurarme de llevar una práctica diaria de meditación, de respiración. Todas esas prácticas van a ayudar a relajar, a reducir ese exceso de energías en mi mente. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces todavía no se terminan. Entonces, para cada condición, para cada exceso o deficiencia de estas energías, hay prácticas muy específicas que se le recomienda a la persona. Es desde a lo mejor todos los cambios en hábitos, en su alimentación, pero prácticas mucho de todas las técnicas que tiene el yoga y la ayurveda. Y esto es la manera en que nosotros trabajamos con las emociones desequilibrantes. Ayudamos a la persona a que se estabilice. Y esto pues obviamente requiere trabajo, requiere un poco de guía y de conocimiento, saber cómo nosotros nivelar estas energías a nivel sutil. Me gustaría tomar un par de preguntas, si es que quedó claro los conceptos, si tienen alguna duda. ¿No? No, yo voy empezando, yo no sé. Yo necesito varias. Sí, muy bien. Ok. Pero ¿cómo podemos saber en qué estamos? ¿Cómo saber Sí. en qué estado estamos? Sí, esto lo puedes saber especialmente por las emociones con las que tú te ves más retada y que a lo mejor son más frecuentes. Si, por ejemplo, yo de repente no pasa nada y de repente me siento desmotivada o sin ganas de hacer nada, o a lo mejor entras en depresión y no hay nada a lo mejor a tu alrededor que a lo mejor que esté propiciando esto, o que de repente estás a lo mejor muy acelerada o cuando no puedes parar, que siempre tienes que estar a lo mejor en constante trabajo físico y mental. Esas son señales que hay desarmonía, hay desequilibrio a nivel físico y a nivel mental. Entonces, en base a eso no es el estado normal de una persona. El estado normal es una persona a lo mejor estar en equilibrio, en armonía, en tranquilidad y que tener la habilidad para poder mantenerse tranquilo, sea cual sea cualquier situación. Entonces, si yo veo esa tendencia en mí, pues obviamente eso ya me va a indicar que a lo mejor estas energías están en desequilibrio de manera excesiva. Entonces, estarme checando constantemente cómo estoy, a lo mejor
cómo me estoy manejando afuera, a lo mejor a nivel interno, cuáles son las emociones si yo padezco de depresión. Eso es un gran indicador de que estas energías están a lo mejor deficientes y que yo puedo saber cómo a lo mejor incrementar esta energía para a lo mejor salir de este periodo de depresión en que yo y no precisamente tengo que ir a lo mejor a como 20 consultas de psicoterapia o pasar años a lo mejor. Solamente con las acciones que tomo diarias o con ciertas sustancias yo puedo sanar y todos estos desequilibrios emocionales. En la medicina ayurvédica hay infinidad de hierbas, suplementos de especias de todo tipo que también van a ayudar a fortalecer esta capacidad del sistema inmune para fortalecer la mente. Entonces está a nuestra disposición todo este arsenal de tratamientos muy específicos para sanar. Entonces alguien que a lo mejor que padece depresión es a lo mejor por desconocimiento de todas estas herramientas que hay en la medicina holística. Por eso es que, igual que Mariluz, yo pienso que la medicina holística es medicina primaria, no es ni secundaria ni terciaria, es primaria en la inmensa mayoría de todos los desequilibrios a nivel emocional y mucho a nivel físico. Y espiritual, claro, que eso es la elección primaria. Entonces, esto es un poquito a lo mejor de lo mucho que nos ofrece la medicina ayurvédica y el yoga. Pues muchísimas gracias, espero que la charla haya dado un poquito más de luz, más entendimiento. Los conceptos son de repente un poquito a lo mejor, si no los hemos escuchado, a lo mejor no los podemos entender, pero conforme se vayan familiarizando, van a ser más accesibles y más digeribles para todos. Pero la intención de la charla era para motivar, para crear esperanza, para dar a conocer todo lo que existe en la medicina holística y que es conocimiento valioso y es lo más importante, porque nosotros creemos que nosotros no debemos de depender de alguien, de un doctor o de alguien que nos diga. Uno puede integrarlo y hacerlo por sí mismo. Uno puede ser su propio doctor. Y eso es lo que siempre la medicina ayurvédica quiere, que uno por sí mismo aprenda a sanarse. Y esa es la intención de todas estas charlas y creo que pues, continuaremos con este trabajo en COSAT. Próximamente. Un aplauso. Mariluz, la voz holística de América, te saluda desde tu canal Fusión Holística TV.